Era la voz poderosa de la música regional mexicana, la mujer que rompió barreras en un género dominado por hombres y que se ganó el título de la diva de la banda. Jenny Rivera no solo cantaba, contaba su vida a través de letras cargadas de dolor, resiliencia y orgullo. Para millones de mujeres era un símbolo de fuerza, alguien que había enfrentado la adversidad y había salido adelante. Pero el 9 de diciembre de 2012, la noticia estremeció al mundo. El avión privado en el que viajaba Jenny se estrelló en Nuevo León minutos después de despegar. No hubo sobrevivientes. La artista que parecía indestructible, que había conquistado escenarios en Estados Unidos y México, desaparecía de manera trágica en un accidente rodeado de preguntas sin respuesta. La versión oficial habló de fallas mecánicas y de un impacto inevitable. Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas. ¿Por qué una aeronave con historial cuestionable había sido contratada para transportar a una de las cantantes más exitosas del momento? ¿Qué había detrás de las irregularidades en el vuelo? ¿Y por qué, hasta hoy, persisten teorías que sugieren que su muerte no fue un simple accidente? Jenny Rivera vivió intensamente y murió de manera abrupta, dejando tras de sí un legado musical imborrable, pero también un misterio que alimenta su mito. Esta es la historia de cómo una mujer transformó la música regional, conquistó corazones y encontró un final tan oscuro como inesperado. Dolores Jenny Rivera Saavedra, conocida en todo el mundo como Jenny Rivera, nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California, en el seno de una familia de origen mexicano. Sus padres, inmigrantes de Pedro y Rosa Saavedra, trabajaron duro para criar a 6 hijos en un ambiente humilde pero lleno de música. Desde pequeña, Jenny respiró los sonidos de la tradición mexicana, corridos, rancheras y sobre todo la música de banda sinaloense, que más tarde se convertiría en su sello personal. La infancia de Jenny no fue fácil. A los 15 años se convirtió en madre adolescente, enfrentando críticas y obstáculos que parecían cerrar las puertas de un futuro prometedor. Sin embargo, su carácter fuerte y resiliente la impulsó a no rendirse. Terminó sus estudios, se graduó con honores y comenzó a trabajar como agente inmobiliaria mientras criaba a su hija. Ese espíritu de lucha, de sobreponerse a la adversidad, marcaría toda su trayectoria. En los años 90, mientras sus hermanos se abrían camino en la música, Jenny empezó a grabar canciones de manera independiente. Su estilo era distinto. No solo interpretaba corridos, sino que los transformaba en relatos de empoderamiento femenino. Temas como La Gran Señora y Basta Ya hablaban con crudeza de amores rotos, traiciones y resiliencia, conquistando a un público que rara vez veía reflejada su realidad en las voces de artistas mujeres. Poco a poco, Jenny se abrió paso en un género dominado por hombres. Su autenticidad, su capacidad de hablar sin filtros y su conexión con las mujeres trabajadoras y migrantes la convirtieron en un fenómeno cultural. En un momento en que la música regional mexicana estaba marcada por figuras masculinas, Jenny Rivera demostró que una mujer podía no solo competir, sino liderar. El contexto en el que surgió fue fundamental. La comunidad latina en Estados Unidos buscaba ídolos que reflejaran su experiencia migrante, su lucha diaria y su orgullo cultural. Jenny se convirtió en esa voz. No era una estrella inalcanzable, era una mujer que hablaba de sus cicatrices, de sus errores y de sus victorias, y lo hacía con una honestidad brutal. Su vida personal, sin embargo, estuvo llena de tormentas. Pasó por matrimonios complicados, incluyendo uno marcado por la violencia doméstica y otro que terminó en escándalo tras la detención de su esposo por abuso sexual contra una de sus hijas. Jenny nunca ocultó esas heridas. Al contrario, las convirtió en canciones y en discursos que la acercaban aún más a sus seguidores. En 2010 logró consolidar su estatus como una de las artistas más influyentes de la música latina. Llenaba estadios en México y Estados Unidos. Sus discos alcanzaban millones en ventas y fue nominada y premiada en numerosas ceremonias. Su estilo directo y su carisma natural la hicieron una figura mediática más allá de la música, participando como actriz, productora y personalidad de televisión. En lo personal también vivía una nueva etapa. Tras un tercer matrimonio con el beisbolista Esteban Loaiza, Jenny parecía buscar estabilidad, aunque los rumores y conflictos no desaparecían del todo. Su vida era un torbellino,
pero siempre encontraba fuerza en su música y en el amor de sus hijos, a quienes consideraba el motor de todo lo que hacía. El 2012 marcaba un año crucial. Jenny estaba en la cúspide de su carrera, con planes de expansión a nuevos mercados y proyectos televisivos. Era sin duda la figura femenina más influyente de la música regional mexicana. Nadie imaginaba que ese mismo año su historia terminaría de manera abrupta y que su nombre quedaría inscrito para siempre en la lista de tragedias del espectáculo latino. El ascenso de Jenny Rivera fue una historia de lucha y superación que parecía escrita para convertirse en leyenda. A lo largo de los 2000, su nombre se consolidó como sinónimo de poder femenino en la música regional mexicana. Cada disco, cada presentación, era una declaración de fuerza. La mujer que había sido subestimada en un género dominado por hombres, ahora llenaba estadios y encabezaba listas de popularidad. En 2008, su álbum Jenny la catapultó a la fama internacional, consolidando su imagen como la diva de la banda. Le siguieron éxitos como La Gran Señora y Joyas Prestadas, que conectaron no solo con el público mexicano, sino también con la comunidad latina en Estados Unidos. Su estilo franco, su forma de hablar sin censura y su capacidad de convertir el dolor en himnos de empoderamiento la hicieron una figura irrepetible. Pero junto al éxito llegaron las sombras. Su vida personal era seguida con el mismo fervor que su carrera artística. Sus matrimonios conflictivos, las peleas familiares y los rumores constantes llenaban las portadas de revistas. Jenny, lejos de ocultar sus problemas, los enfrentaba de frente y muchas veces los convertía en parte de su espectáculo. Esa autenticidad generaba críticas, pero también un amor incondicional de sus fans. A pesar de los escándalos, su carrera estaba en su punto más alto. En 2012, además de su música, protagonizaba el reality show I Love Jenny, que mostraba su vida cotidiana con una transparencia que rompía las barreras entre artista y público. La gente no solo la admiraba como cantante, la sentía parte de su familia. El 8 de diciembre de 2012, Jenny ofreció un concierto en Monterrey, uno de los más memorables de su carrera. Horas después, abordó un avión privado Learjet 25 con destino a Toluca. Nunca llegó. El avión se estrelló en la Sierra de Nuevo León apenas 10 minutos después de despegar. No hubo sobrevivientes. La noticia sacudió a México y a la comunidad latina en Estados Unidos. La artista que había sobrevivido a tantas tormentas personales había encontrado un final abrupto y brutal en los cielos. Las imágenes del lugar del accidente eran devastadoras, los restos del avión esparcidos, sin dejar espacio a la esperanza. Oficialmente, las investigaciones apuntaron a una falla mecánica y a la antigüedad de la aeronave, que tenía más de 40 años. Sin embargo, pronto surgieron dudas. ¿Cómo era posible que un artista de su nivel viajara en un avión con historial cuestionable? ¿Por qué había irregularidades en el mantenimiento y en los permisos de vuelo? ¿Y por qué algunos documentos y pertenencias de Jenny tardaron semanas en ser entregados a la familia? La caída de Jenny no fue solo física, fue simbólica. La mujer que había desafiado todas las adversidades murió en un accidente rodeado de misterios. Su partida dejó un vacío enorme en la música y abrió la puerta a teorías de conspiración que aún hoy siguen vivas. Para muchos, su muerte no fue un simple accidente. Fue el final oscuro de un artista que incomodaba tanto en lo personal como en lo profesional. El dolor de sus fans fue inmediato y masivo. Miles se reunieron en vigilias en Los Ángeles, Monterrey y otras ciudades para cantarle y llorarla. Su funeral, transmitido en televisión, mostró un pueblo entero despidiendo no solo a una estrella, sino a una mujer que había encarnado sus propias luchas. La narrativa de Jenny Rivera es la de una vida de gloria y una caída trágica. La diva de la banda se convirtió en mito en el momento más alto de su carrera, dejando un legado imborrable y un misterio que sigue alimentando su leyenda. La muerte de Jenny Rivera no solo fue un accidente aéreo, se convirtió en un enigma que aún hoy despierta preguntas sin respuesta. El Learjet 25 en el que viajaba había despegado de Monterrey en la madrugada del 9 de diciembre de 2012. Apenas 10 minutos después, desapareció del radar. Lo que siguió fue una de las noticias más impactantes en la historia de la música latina. La diva de la banda había muerto. La versión oficial
señaló una falla mecánica y posibles errores humanos como las causas del desplome. Sin embargo, desde el principio, hubo irregularidades. El avión tenía más de 40 años de antigüedad, con antecedentes de problemas técnicos. Además, la compañía propietaria de la aeronave estaba envuelta en procesos legales y financieros poco claros. Para muchos, resultaba incomprensible que un artista del nivel de Jenny viajara en condiciones tan riesgosas. El clímax emocional se intensificó cuando comenzaron a surgir teorías alternativas. Algunos hablaban de que Jenny había recibido amenazas por parte del crimen organizado debido a sus presentaciones en zonas controladas por cárteles. Otros insinuaban que su muerte podría estar relacionada con problemas legales y financieros de la empresa que gestionaba el avión. Incluso circulaban rumores de que no había sido un accidente, sino un atentado cuidadosamente disfrazado. La investigación tampoco ayudó a disipar las dudas. Los restos del avión quedaron esparcidos en un área amplia, y la recuperación de pertenencias personales fue lenta y desorganizada. La familia Rivera denunció contradicciones en los reportes y expresó su desconfianza hacia las autoridades. Cada detalle confuso alimentaba más la sensación de que algo no estaba siendo dicho con claridad. Pero más allá de las teorías, lo que realmente golpeó a millones fue la brutalidad del final. Jenny, que había sobrevivido a matrimonios violentos, a la traición, a la crítica despiadada y al machismo de la industria musical, encontró la muerte no en un escenario ni en un hospital, sino en un accidente que parecía absurdo e injusto. Para sus seguidores era imposible aceptar que alguien tan fuerte, tan indomable, hubiera partido de esa manera. El impacto cultural fue inmediato. Su disco Joyas Prestadas, lanzado poco antes de su muerte, se convirtió en un símbolo de despedida. Su reality show I Love Jenny, que aún estaba al aire, se transformó en un testamento involuntario de su vida y de sus últimos días. Cada imagen, cada palabra, adquirió un significado desgarrador. La verdad oscura de la historia de Jenny Rivera no está solo en las teorías de conspiración sobre su accidente. Está en la contradicción de una vida que parecía destinada a vencerlo todo, pero que terminó de manera abrupta en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Está en la sospecha de que su muerte pudo haberse evitado si hubiera contado con las medidas de seguridad que merecía una estrella de su magnitud. El clímax de su historia es ese choque entre la grandeza de su legado y la fragilidad de su final. La diva de la banda murió, pero en ese instante nació la leyenda. Porque Jenny Rivera no solo fue una cantante, fue un símbolo de resistencia, de autenticidad y de lucha, cuya muerte dejó tantas preguntas como canciones, dejó en la memoria de su pueblo. Desde la mirada de Fama MX, la historia de Jenny Rivera es mucho más que la tragedia de un accidente aéreo. Es la vida de una mujer que se convirtió en ícono porque supo transformar sus heridas en fuerza y sus fracasos en himnos de resistencia. Pero también es la confirmación de lo frágil que puede ser la existencia de una estrella, incluso en el momento de mayor gloria. Por un lado, su legado artístico es innegable. Jenny Rivera rompió las barreras de un género dominado por hombres y se coronó como la diva de la banda. Con letras directas y valientes, habló de desamor, violencia doméstica, empoderamiento y dignidad femenina. Su voz se convirtió en refugio para millones de mujeres que encontraban en ella una compañera de lucha. A diferencia de otros artistas, Jenny no interpretaba personajes, interpretaba su propia vida, con todas sus cicatrices. Por otro lado, su final nos muestra la crudeza de la fama y los vacíos de la industria. ¿Cómo es posible que una de las cantantes más exitosas de su tiempo viajara en un avión con tantas irregularidades? ¿Por qué nunca se esclarecieron del todo las circunstancias del accidente? Esas preguntas revelan que detrás del brillo del espectáculo existen descuidos y riesgos que pueden costar vidas. El caso Jenny Rivera también destapa una paradoja. Mientras más auténtica y cercana se mostraba al público, más vulnerable se hacía. Esa conexión íntima con sus fans fue su mayor fortaleza, pero también la convirtió en blanco de críticas, rumores y posiblemente de enemigos poderosos. Su muerte no fue solo la pérdida de una cantante, fue el golpe de realidad de que incluso las divas son mortales.
Lo fascinante es cómo la tragedia multiplicó su mito. Después de 2012, Jenny dejó de ser solo artista para convertirse en leyenda. Sus canciones adquirieron un tono profético, sus palabras resonaron con más fuerza y su imagen pasó a simbolizar no solo la lucha femenina, sino también la injusticia de una vida truncada. La diva de la banda ya no pertenece solo a la música, pertenece a la memoria cultural de todo un pueblo. En Fama MX creemos que lo más poderoso de su historia no está en cómo murió, sino en cómo vivió. Jenny Rivera fue la prueba de que una mujer podía enfrentar la adversidad, desafiar al sistema y conquistar escenarios con su autenticidad. Pero también nos recuerda que el éxito no protege de las tragedias y que muchas veces los ídolos pagan un precio demasiado alto por su grandeza. El 9 de diciembre de 2012 quedó marcado como el día en que la música regional mexicana perdió a una de sus voces más poderosas. Pero con la muerte de Jenny Rivera no desapareció su legado. Al contrario, se hizo más grande. Su vida llena de caídas y levantadas se convirtió en inspiración para millones que la vieron como ejemplo de resiliencia. Sus canciones siguen vivas. La Gran Señora, Basta Ya, Inolvidable y tantas otras se han convertido en himnos que trascienden generaciones. No importa si quienes las cantan conocieron a Jenny en vida o la descubrieron después de su muerte, sus letras hablan de dolores y esperanzas universales. Esa es la magia de su obra, que no pertenece solo a un tiempo o a una comunidad, sino que sigue resonando en cada mujer y hombre que enfrenta adversidades. La nostalgia por Jenny también está en lo que representaba. Era un artista que hablaba sin filtros, que mostraba sus errores y sus cicatrices con la misma fuerza con la que mostraba sus victorias. Su autenticidad la convirtió en un fenómeno irrepetible. La gente la sentía cercana, como una amiga, como una hermana, como una madre. Y esa conexión es la que explica por qué, más de una década después, su ausencia aún duele. El misterio de su muerte alimenta su mito. Las dudas sobre el avión, las irregularidades en la investigación y las teorías de conspiración hacen que su partida se sienta inacabada, como si hubiera algo más detrás. Pero incluso si nunca conocemos toda la verdad, lo que permanece es la certeza de que Jenny Rivera trascendió la vida misma. Hoy, su nombre es sinónimo de fuerza femenina, de orgullo latino y de resistencia. Sus hijos continúan honrando su memoria y cada aniversario de su partida se convierte en un acto colectivo de homenaje. Jenny no solo fue la diva de la banda, se convirtió en símbolo eterno de una voz que no se apaga. Porque hay historias que nunca se cierran del todo, y la de Jenny Rivera es una de ellas. Mientras alguien cante La Gran Señora con el corazón, Jenny seguirá viva.